Por eso, este día quisimos invitar al doctor Eduardo González. Él es ginecólogo que nos va a hablar pues de todo lo que tenga que ver y todos los tipos y cuáles son los mejores de los anticonceptivos. Buenos días, doctor. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenos días, Ingrid y Tamara. Me da mucho gusto estar ahí con ustedes en el programa. Muchísimas gracias, Eduardo. Estamos muy contentos de que nos acompañes porque sí creo que además las personas tenemos que estar informadas de cuáles son las mejores opciones que tenemos para no solamente prevenir embarazos no deseados, sino también para protegernos de pues enfermedades y demás. Entonces, justo nos gustaría que nos sugiriera y que nos dijera cómo identificamos qué método anticonceptivo es el que más nos conviene. Sí, hablar de anticoncepción los podemos echar toda una semana del programa. Claro. Es amplio, pero bueno. Por eso yo me fui al grano. Lo más importante es ver el método ideal. A mí muchas veces me pasa con pacientes que oyen que salió un método nuevo y porque la amiga lo utilizó y aunque ellas ya tuvieran un método que les iba muy bien, vienen a la consulta y te dicen, oye, es que me quiero cambiar de método porque es un método de moda. Eso es lo que no tenemos que hacer, ¿no? Tenemos que ver cuál es el método ideal que nos va a servir, primero, pues que nos va a proteger, y segundo, que no nos haga efectos secundarios, que eso también es muy importante. Entonces, primero, ¿quién debe de recetar el método anticonceptivo? Pues un médico, ¿no? Tu médico general, tu médico de familia, tu ginecólogo, no que te lo recete ni la vecina ni la amiga, porque igual si a ella le fue muy bien, a ti igual no te va a ir muy bien, porque a lo mejor hay ciertas metabolismo de tu cuerpo, peso, etcétera, que no te va a ayudar muy bien. Entonces, primero, pues, lo tiene que recetar el médico, ¿no? Okay. Y la otra parte muy importante es ver qué es lo que queremos. Obviamente, como médicos, nosotros tenemos que orientar a la paciente, pero la paciente es la que tiene que elegir, ¿no? Sobre todo en anticoncepción, que tenemos muchísimas opciones de métodos anticonceptivos. Entonces, primero hay que ver si queremos algo que sean hormonas, algo que queremos tomar, ponernos, inyectarnos, que no queremos hormonas, ¿ok? Y algo muy importante, los tiempos. Hay pacientes que te dicen, es que yo me quiero cuidar por mucho tiempo. Antes de 5 años no me quiero embarazar, o al revés. Hay pacientes que se van a casar y te dicen, mira, me quiero cuidar 3, 4, 5 meses y posteriormente voy a buscar tener un bebé. Entonces, de ahí tenemos que partir. Si queremos hormonales, no hormonales, los tiempos de duración del método anticonceptivo. Ok, hola Eduardo, ¿cómo estás? Te habla Tamara. Hola Tamara, ¿cómo estás? Muy bien, oye, platícanos por favor, además de los métodos tradicionales, que si la pastilla anticonceptiva, que si el DIU, ¿qué tan avanzado o qué tanto avance hay en la ciencia con este tema de los métodos anticonceptivos? ¿Hay algunos que no se están valorando y que sean igual de efectivos? Hay para hombres también, yo sé que hay algunas pruebas que se han hecho desde hace algunos años. ¿Cómo ha avanzado la ciencia en este tema? Sí, ha avanzado muchísimo. De los laboratorios que más dinero invierten en investigación son los laboratorios de hormonas. Hablando de hormonas, los que se utilizan para fertilidad, pero los que se utilizan también como planificación familiar. Primero han ido cambiando las píldoras anticonceptivas que tomaba nuestras mamás, inclusive las que se tomaban hace 10 años, nada que ver con las que hay ahorita. Ahorita el tipo de dosis se utiliza una dosis muy baja, muy específico, entonces inclusive los tradicionales han cambiado. Y la investigación también va a pasos muy avanzados. Exacto, hay un anticonceptivo que aún está en pruebas para hombre, que tanto en pastillas como en inyección no ha salido todavía al mercado. En el hombre es un poco más difícil porque lo que se intenta es pues no producir los espermas ciertos días, pero también hacerlo reversible, ¿no? Que en el momento que lo suspendamos podamos generar espermas. Entonces, lo nuevo es la parte masculina de método anticonceptivo. Y en cuanto a las mujeres, pues todas las vías de aplicación, ¿no? Ya han cambiado mucho, pues hay vía vaginal, que está el anillo vaginal, que están los parches, que están los dispositivos nuevos, los dispositivos que tienen una carga hormonal. Entonces, aparte de protegerme como método mecánico que está ahí para no dejar que pase el esperma, aparte libera una hormona, ¿no? Entonces, sí hay un avance muy grande. Yo creo que los más importantes ahora es los métodos del hombre,
que yo creo que no tardarán mucho en salir, los dispositivos de nueva generación en las mujeres que cada vez son dosis más baja, y las dosis de los medicamentos hormonales orales. Bueno, y también hay una nueva variedad de inyecciones que también con dosis muy baja y volviendo a aplicarla cada 3 meses también nos ayuda mucho y son de los nuevos métodos. Doctor, estamos en una época en la que desgraciadamente no solamente tenemos que pensar en algún método anticonceptivo que nos ayude a prevenir un embarazo no deseado, sino que también las enfermedades venéreas cada vez están más fuertes, cada vez hay más personas contagiadas, cada vez son más jóvenes los que están contagiados de este tipo de enfermedades, por lo tanto también tendríamos que pensar en ello. Yo sí soy de la idea que si estás iniciando una relación con una persona, sí estamos en un momento en el que se vale pedir que ambos entreguemos un estudio en el cual mostremos que estamos sanos y que no tenemos absolutamente nada. Pero en las relaciones que son más casuales, pues evidentemente sí se recomendaría el uso de tanto el condón masculino como el condón femenino, pero hay como una idea de que no son tan eficientes para prevenir embarazos. ¿En esos casos se deberían de utilizar 2 sistemas anticonceptivos juntos? Sí, muy buena pregunta. Generalmente, y digo, eso también nos agrada mucho, llega cada vez más gente joven que está iniciando relaciones sexuales al médico, porque antes era como un tabú y vuelvo a un inicio, la que le recetaba el método era la amiga, que tampoco la amiga tenía mucha experiencia. Ahora cada vez llegan más gente joven, e inclusive me han llegado muchas pacientes que las trae la mamá, ¿no? Y les dice, mi hija está empezando vida sexual activa y yo deseo un método anticonceptivo. Pues muy bien, ¿no? Sí, exacto. Muy bien, ¿no? Es muy excelente. bien. O que vienen con la pareja, que eso es lo ideal, porque yo siempre digo, a ver, aunque la que se cuide es la mujer, el hombre tiene una responsabilidad, ¿no? Totalmente. Entonces, y una responsabilidad es eso, no nada más es no embarazar, ¿no? Es tener una protección de enfermedades de transmisión sexual, hablando del papiloma, que hemos visto que ha habido un aumento, gonorrea, clamidia, muchas enfermedades que la única forma de prevención es el preservativo. Entonces, sobre todo las que están iniciando una vida sexual activa, que probablemente su pareja actual no vaya a ser la definitiva y que puedan tener 2 o 3 parejas sexuales a lo mejor antes de casarse, siempre les decimos que aparte del método anticonceptivo, que quieran pastillas, inyecciones, parches, lo que sea, tiene que ir acompañado de un preservativo, ¿no? Lo que más previene una enfermedad de transmisión sexual es un preservativo. ¿Cuándo no funciona? Cuando se utiliza mal el preservativo. Muchas veces le echamos la culpa, es que no funcionó, se puso bien, se rompió, hubo alguna falla, pero normalmente si una gente utiliza muy bien el preservativo, la probabilidad que se vaya a contagiar con una enfermedad de transmisión sexual es sumamente baja, ¿no? Entonces, sí, es muy importante, sobre todo las parejas que empiezan relaciones o que pueden tener varios compañeros sexuales, juntar método anticonceptivo junto con el preservativo. Pues gran recomendación, doctor. Y hablando de recomendaciones, ¿cuáles serían aquellas que necesitamos saber antes de decidirnos por algún método? Tú hablabas en un principio de si a lo mejor mi peso, si a lo mejor quiero esperar mucho antes de embarazarme. ¿Qué otras recomendaciones tendríamos que tener en cuenta para saber qué tipo de anticonceptivo es el especial o es el mejor para mí, el adecuado, pues? Claro. Primero, sí hay que tener una revisión ginecológica previa. Y la revisión ginecológica incluye hacer un Papá Nicolau, una colposcopía, y hacer una revisión de mamas, que es muy importante. Ningún método anticonceptivo produce un cáncer, eso está sumamente demostrado. Sí puede acelerar una lesión o una lesión premaligna o maligna en etapas iniciales. Si yo tengo una bolita en el pecho que es maligna, que todavía no la palpo o no la veo, y le doy una hormona que tenga estrógenos, me va a aumentar. No me va a generar el cáncer, va a hacer que vaya más rápido. Entonces, sí es muy importante, antes de tomar cualquier método anticonceptivo, hacer una revisión, porque va a variar la opción de método en relación a lo que veamos en esa exploración, ¿no? Si vemos que tiene una bolita en el pecho, pues no voy a utilizar estrógeno, voy a utilizar una hormona que tenga pura progesterona, o por ejemplo el peso. Hay pacientes que no les queda muy bien un método anticonceptivo porque tienen cierto grado de sobrepeso, entonces tengo que darle una dosis mayor,
porque si le doy uno de muy baja dosis, no le va a hacer el efecto, puede fallar el método anticonceptivo o puede tener un efecto secundario que es que están manchando prácticamente todo el mes. Entonces sí es muy importante establecer antes de darles el método una revisión, ¿no? Y obviamente, por ejemplo, algo que es muy común es qué tan apegados son las pacientes al método, ¿no? Ahorita con toda esta, como estamos viviendo todo siempre a prisa, si a veces les mandas pastillas anticonceptivas y te dicen, se me olvidan, yo no soy buena para tomarlas, ¿no? Entonces, bueno, pues no le recetes una pastilla anticonceptiva porque le va a fallar, ¿no? Puedes optar por, ¿sabes qué? Ponte los parches o ponte el anillo o inyéctate, ¿no? Va a depender también la parte médica de qué anticonceptivo le queda ideal y obviamente la paciente, qué es lo que se le acomoda mejor, ¿no? Por ejemplo, uno que es muy cómodo, yo sobre todo de largo plazo, pues es el dispositivo o el implante, ¿no? Es un método que lo dejas ya fijo y la paciente se olvida 3, 4, 5 años, ¿no? Esas son muy buen método anticonceptivo para pacientes que ese quieren... es el que va en el brazo, ¿cierto? Exacto, ese es uno que va en el brazo. Ese tiene hormona, también baja dosis, igual que el dispositivo, pero son métodos de largo plazo, ¿no? Son pacientes que más de un año quieren cuidarse, son excelentes y pues obviamente ya no se tienen que acordar de que si se les olvidó la pastilla, que si tiene la dosis correcta. Suele ir muy bien estos métodos. Doctor, nada más para terminar rapidísimo, porque todos los métodos de los que hablo son métodos para antes y durante, pero también está la pastilla del día siguiente, la píldora del día siguiente. ¿Esa qué tan seguido se puede tomar? Muy buena pregunta. Por desgracia se está tomando muy seguido. La función de la píldora del día siguiente se llama también píldora de emergencia, ¿no? Normalmente uno se lo toma cuando falla un método. Nos estamos protegiendo con un método, por ejemplo, las que se protegen nada más con preservativo y se le rompe el preservativo, ¿no? Entonces, ahí sí ocupamos el método de emergencia. El problema de estas pastillas es que llevan una dosis muy alta de medicamentos. Y ojo, que algo que mucha gente no sabe, tiene una efectividad de un 78%. O sea, hay un 22% que puede fallar, ¿no? Si no se tomó mal o se tomó cuando ya no iba a hacer el efecto. Los demás tienen del 99, ¿no? Sí, claro, 99.9 es la mayoría, ¿no? O sea, para que falle es muy bajo. Entonces, no es ideal tomarlo como de rutina, es más, debe tomarse como método de emergencia, cuando está fallando algún otro método, hay que inculcarlo, ¿no? Cuando por algún motivo se olvidó la pastilla y salió de viaje, bueno, ese es el motivo. Pero lo ideal es no estar tomándolo periódicamente. Más de 2 veces en un año no es aconsejable. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Doctor Eduardo, nada más, doctor Eduardo González, por favor, dinos en dónde te pueden localizar, tu número telefónico, si tienes algún otro método, dinos dónde podemos estar en contacto contigo. Sí, con todo gusto. En las redes estamos como Ginofer, es nuestro centro de médico, ginecológico y de fertilidad, y el teléfono es 2291-181450. Te agradecemos muchísimo, Eduardo. Muchas gracias, saludos. Te esperamos próximamente. Gracias, el doctor Eduardo González Sicilia. Y ahora sí, contestó él, lo que habían pedido ustedes, mis queridos Connectors, hablar sobre métodos y tipos de anticonceptivos.